Ella es egresada de la EMBA con la licenciatura en Biblioteconomía y tiene la maestría en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Actualmente es gerente de operación de EBSCO América Latina. También tenemos a la doctora Brenda Cabral Vargas. Ella es licenciada, maestra y doctora en Bibliotecología y Estudios de la Información por la UNAM. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Ha tenido cargos en diferentes áreas como el posgrado de la UNAM. Actualmente es la coordinadora del Colegio de Bibliotecología de la UNAM. Y tenemos al compañero, el licenciado Jesús Raúl Arredondo Galván. Él es también egresado de la EMBA. Es gerente de soporte a tecnologías de información y comunicación de Journals Online SADCB. Bueno, para saber un poquito más de su trayectoria en el programa, viene algo más extenso en ellos. También por los tiempos, le vamos a ceder la palabra en este momento a la maestra Franco. La metodología o la manera de trabajar es que van a tener 15 minutos aproximadamente para su presentación. Por favor, respetar ese tiempo y después abrir una 10-15 minutos de sesión de preguntas. Gracias. Adelante. Perfecto. Hola, buenos días a todos, gracias por invitarme. Yo les voy a presentar el tema de revolución del profesional de la información en el ámbito laboral. Por un lado tenemos la evolución, porque le pongo reevolución, la evolución como el desarrollo, la transformación. Y por otro lado, lo que es el de revolución como un cambio en las épocas que estamos viviendo actualmente. ¿A quién le digo que le cambie? Sí. Por favor, la siguiente diapositiva. Bueno, como introducción, como introducción, por favor. Ok. Bueno, todos estamos viviendo cambios y acentúo ahí la frase de cambio de época, porque no es una época de cambio, sino que sí realmente estamos viviendo un cambio de época. ¿Por qué? Porque tenemos muchos cambios actualmente. Y en este caso, en el ámbito laboral, bueno, tenemos la rápida explosión de la información, los nuevos métodos de búsqueda, la preferencia de los usuarios, la integración en el ámbito laboral de nuevas generaciones. Y bueno, son muchos cambios, por ejemplo, cambia el tiempo, cambia el tipo de cambio, ¿no? O sea, tenemos muchos cambios. Entonces, todo esto me surge una pregunta que quiero compartir con ustedes al iniciar y que quizá al final podamos dar una respuesta. Con todos estos cambios, ¿realmente tenemos el conocimiento, la capacidad, los elementos para hacer y representar lo que es el ámbito laboral en la actualidad? Lo dejamos como pregunta abierta para poderla cerrar al final. La que sigue, por favor. Bueno, los retos del profesional de la información. Bueno, tenemos que, en primer lugar, tenemos el reto de que nuestra profesión se reconozca en sociedad. Tenemos que hacer frente a estos nuevos cambios, como les decía al principio, y hacernos valer como un profesional científico y tecnológico que puede hacer frente al desarrollo cultural, tecnológico y político del país. Después tenemos lo que es mantenerlos al tanto de las nuevas tendencias que surjan a nuestro alrededor. Muchas veces decimos, bueno, pues estamos actualizados, ¿no? Sabemos lo que es la industria de la información, pero en verdad las tendencias es que hay nuevas formas de acceder a la información, nuevos métodos, nuevas plataformas, nuevas aplicaciones, y que al final nos damos cuenta que no todos estamos al mismo nivel de la tecnología. Por otro lado, tenemos que estar al nivel precisamente con el desarrollo tecnológico digital que avanza de manera acelerada. Estas nuevas aplicaciones que aparecen y los nuevos usuarios que nos exigen cada vez más una
mejor preparación, porque nos exigen una información específica para completar sus necesidades de información. La que sigue, por favor. Bueno, como yo les había dicho al principio, estamos evolucionando, desarrollando, transformando, renovándonos, innovándonos. Y aquí, bueno, tenemos rápidamente lo que ha pasado en la evolución del manejo de información. Con la tecnología se han venido a modificar las actividades que tradicionalmente llevaba el bibliotecario. Y tenemos que de la recepción de revistas pasó a la activación electrónica, de la reclamación para fascículos impresos que normalmente estaban en los estantes, pasaron a la verificación de acceso, y del almacenamiento pasó al acceso perpetuo. La que sigue, por favor. Y bueno, eso trae beneficios, ¿no? Porque esta transformación, la anterior, porque, bueno, trae beneficios económicos, porque una publicación electrónica reduce costos. De hecho, hay editores que ofrecen una publicación electrónica gratuita. El tecnológico, bueno, la distribución y la producción se da en tiempo real. De hecho, hay preprint que aparecen antes de un documento final, ¿no? Entonces lo podemos revisar en internet, en formato. Bueno, también es una ventaja porque no solamente ya está impreso estático, sino que hay movimiento, hay sonido, hay imagen, hipertexto, conexión a citación, a citas bibliográficas. Y bueno, la accesibilidad, sabemos todos que ahora la podemos ver desde cualquier lugar, en cualquier momento, puede ser monusuario o multiusuario, y en el mismo momento en cualquier parte del mundo. Artículos sueltos, anteriormente teníamos que suscribirnos a una suscripción impresa completa. Ahora, si quiero un artículo, pues me puedo suscribir nada más ese artículo, ¿no? Sin necesidad de comprar toda la suscripción. Y las estadísticas de uso, que bueno, aquí es bien importante este factor porque podemos realizar costos por uso y para la biblioteca pueda decidir las próximas adquisiciones. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la percepción del profesional ante la sociedad, ¿no? Y pongo 3 imágenes en donde vemos como un monje o un erudito de ese tiempo. Y aquí vemos que en realidad este monje tenía el poder de la información y era un sabio, un erudito en donde era reconocido en la sociedad y la gente iba a pedir consejos. Después tenemos a una persona que es el mismo, pero ya sin ser monje, que está, como que se ha ido deteriorando un poco, está aburrido y sigue teniendo custodia de los documentos, pero ya no es visto ante la sociedad como ese sabio, ¿no? Como ese erudito, como ese bibliófilo. Y después en la tercera tenemos ya a un bibliotecario revolucionado, que yo así le llamo, porque bueno, ya está a las tendencias de las nuevas tecnologías, está contento, está a gusto, y bueno, es solucionador de necesidades de información ante la sociedad, y aquí lo vemos como cualquier otro profesionista, ¿no? Cuando tú te duele una muela, vas con tu dentista, ¿no? O tienes un problema legal, pues vas con tu abogado. Aquí también deberíamos hacernos valer como esos y cuando tengamos una necesidad de información ir con nuestro bibliotecario. La que sigue, por favor. La vinculación en el ámbito laboral. Bueno, sabemos que la búsqueda de empleo para los profesionales de la información no es sencilla, teniendo en cuenta lo que ya dijimos, ¿no? Que no es muy reconocida y nuestra profesión y todo. Pero hay una gran vinculación con las instituciones educativas. Normalmente los egresados pasan a hacer su servicio social a las bibliotecas académicas, bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, lo cual está correcto, pero no hay que olvidar que hay otras instituciones en las cuales puedes prestar tus servicios, ¿no? Esas son editoriales, proveedores y otras empresas que podemos incurrir para poder prestar nuestros servicios. La que sigue, por favor.
Aquí, bueno, tenemos la expectación laboral y, bueno, como yo se les decía al inicio también, este cambio ha traído a nuevas generaciones y esta generación es la de los millennials y la generación Z, que ya son nativos digitales, y bueno, no les voy a explicar ya porque ya tengo nada más 3 minutos, pero esta generación ha venido a mejorar también el desarrollo de los bibliotecólogos, del profesional de la información, y ellos lo que están más acorde ahora, no están tanto interesados aunque sí es prioritario por el dinero, ¿no? Lo que ellos están aquí es para desarrollarse y aprender y tener un lugar dentro de la sociedad del conocimiento. La que sigue, por favor. Y aquí, bueno, me di a la tarea de investigar cuáles eran la demanda, porque ya hablamos de la vinculación, de los retos que tenemos, de cómo nos ven en la sociedad, pero realmente también qué piensan de afuera, ¿no? Y qué es lo que están los reclutadores y los empresarios haciendo para reclutar el personal. Y aquí tenemos que todo está enfocado al área digital, ¿no? Jefe de marketing digital, gerente de mercado, etcétera. Pero el administrador, por ejemplo, de SEO, quiere decir que es una persona que está encargado de posicionar las páginas web, en contenido, y de acuerdo a la posicionamiento es como va apareciendo en las plataformas de internet y en el mundo digital. Yo creo que nosotros podemos encajar en cualquier. Y bueno, aquí lo que se espera de un profesional, bueno, es que sea revolucionario, que esté actualizado, que esté innovado, y bueno, tenemos hasta arriba que sea competente y eficiente, y aquí es una capacidad dura, ¿no? Pero si vemos las demás, en realidad son capacidades blandas, en donde tienen que ver con la inteligencia emocional. No sirve de nada que tú tengas, que seas competente y eficiente, y que tengas un doctorado, una maestría, diplomados, si en realidad no tienes valores, no tienes una comunicación con el personal, no tienes la toma de decisiones, no eres negociador, ¿no? Que nos falta mucho eso, negociar con los editores, mejores precios, y también poder solucionar el licenciamiento para poder tener mejores accesos, ¿no? Y no quedarnos con la primera propuesta que nos ofrecen. La que sigue, por favor. Y bueno, como comentarios finales, y les decía al inicio, estamos viendo un cambio de época que requiere de un profesional revolucionario, con todas estas mejoras, con todos estos desarrollos, y estar a la vanguardia de la tecnología, del desarrollo digital. Pero bueno, aquí le pongo el signo de cierre, porque yo les había puesto la pregunta, ¿realmente estábamos pues capacitados con el conocimiento y todo? Y yo creo, yo me voy a autorresponder, pero se las dejo a ustedes, de que sí estamos capacitados, sí tenemos el conocimiento, las herramientas y las habilidades y los recursos para poder enfrentar a esta sociedad cada vez más demandante de información. Y bueno, el ejemplo es que tenemos bibliotecólogos, profesionales de información que representan instituciones educativas, que nos representan ante asociaciones, no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional, y que bueno, ahora nos toca a nosotros la generación X, la generación Y y la generación Z para poder hacer cambios importantes en este nuevo cambio de época. La que sigue, por favor, y gracias. Bueno, gracias, muy amable, que cumplió con su tiempo. La doctora Cabral. Gracias. Pues buenas tardes a todos. Agradezco muchísimo al maestro Orozco y a los organizadores de aquí de la EMBA por haberme invitado. Y bueno, primeramente pues ya habían comentado el título de la plática que les vengo a dar el día de hoy. Y bueno, si pasamos a la que sigue. Me gustaría empezar con esta frase, porque yo creo que si estoy hablando de formación profesional, tenemos que irnos mucho a la parte de las instituciones formadoras de estos profesionales. Entonces creo que la educación no cambia el mundo, lo que cambia es a las personas que van a cambiar ese mundo. Entonces nosotros como formadores de esos profesionales de la información debemos enfocarnos en ustedes, para que ustedes a su vez pues puedan cambiar el mundo. En cuanto a la estructura de la ponencia, la que sigue, por favor,
Básicamente se estructura en 3 partes, que es la formación bibliotecológica en México. Va a ser un panorama muy rápido, porque bueno, vemos que los 15 minutos siempre se van, pero corriendo, y después vamos a ver brevemente el panorama de la industria de la información, aunque bueno, ya lo han ido dando, entonces eso también me va a cortar mucho de lo que yo les pensaba dar con respecto a esto. Finalmente, voy a abordar sobre las competencias del bibliotecónomo para insertarse en este ámbito de la industria de la información. ¿Sí? Entonces, sí, bueno, pasamos a la que sigue. Lo bueno que la maestra Uriarte ya habló un poquito dentro de su introducción también, la importancia de cómo la ciencia de la bibliotecología y los estudios de la información está avanzando, pero a pasos agigantados. Entonces es muy importante además esta demanda que están haciendo todas estas instituciones, tanto académicas como culturales, que demandan este tipo de profesionales, aunque bueno, en todos los ámbitos se está demandando. Entonces, bueno, este es este propósito de formarlos de manera adecuada, y vemos ya dentro de los propósitos y metas de una institución a nivel superior, pues son principalmente la de formar este tipo bueno, los profesionales de la información, pero que sean con calidad, ¿sí? No cualquier profesional de la información. Además, considerando también el perfil del profesional, así como la demanda de los empleadores, que ya también nos mencionaba un poquito la maestra Uriarte, las necesidades sociales también, culturales y políticas del momento. Entonces es muy importante que nosotros estemos considerando todo esto para que, bueno, los profesionales de la información salgan ad hoc a estos requerimientos. Posteriormente, si pasamos a la que sigue, vemos aquí que tenemos las competencias generales que debe tener este profesional, pero además tiene una serie de características alrededor. Vemos, por ejemplo, la cuestión de investigación, la cuestión tecnológica, que también la han ido comentando, y finalmente, bueno, no finalmente, pero sí otro aspecto, sería este pensamiento crítico. Debemos de formar en nuestros próximos profesionales de la información este pensamiento crítico para que ellos también puedan tomar las mejores decisiones en cualquier lugar donde se encuentren. Pasamos a la que sigue, por favor. Bueno, dentro de la currícula, como les estaba mencionando, de estas escuelas de bibliotecología, se debe de ver toda esta formación teórica que no se puede dejar de largo, es muy importante, pero también desarrollando las habilidades y esta adquisición de cuestiones técnicas, que a veces también son muy importantes ya dentro de la práctica profesional. La que sigue, nos vamos a ir muy rápido para que podamos ver todo. Con respecto a los objetivos de las escuelas formadoras de profesionales, deben siempre, como les mencionaba anteriormente, considerar la demanda social. También el desarrollo ¿por qué? Porque deben de estar preparados para el desarrollo de sistemas bibliotecarios y de información que sean capaces de construir colecciones documentales y también el poder gestionar todos los servicios para el suministro de la información. Para poder considerar esto, si se fijan anteriormente les mencionaba que las escuelas deben de considerar el perfil profesional, pero también el perfil de egreso cuando se está generando la currícula. Por eso es importante considerar la diferencia que hay entre estas dos. Primero, vemos el perfil profesional que se refiere a este reconocimiento que el profesional recibe por parte de los demás, o sea, de la sociedad, cómo lo ve o cómo espera que este profesional sea. El perfil de egreso, en cambio, permite visualizar las características de estas competencias de un profesional que ya se encuentra practicando su profesión. Un elemento, si pasamos a la que sigue, importantísimo de la formación de este tipo de profesionales es el docente. El docente debe promover esta interacción entre él y sus alumnos, así como entre los alumnos mismos, mediante el empleo de estrategias de aprendizaje también cooperativos.
También se debe de acercar a los alumnos, sobre todo en estas cuestiones de industria de la información, de mercadotecnia, ya propiamente con las empresas generadoras de estos productos, para que realmente conozcan lo que está pasando en la vida real y no nada más lleguemos a la clase con aspectos teóricos, sino también acercarlos a esta realidad. Si continuamos con la que sigue. El campo de la industria de la información, ya lo habían mencionado varios, qué es lo que representa desde el inicio, el maestro Orozco también nos platicaba a qué se refiere la industria de la información, y pues principalmente es esta generación de productos y servicios, y que bueno, muchas veces tiene también la cuestión mercadotecnia que queda integral en esta parte, ¿sí? Dentro del panorama de la industria de la información, si pasamos a la que sigue, vemos que en México la llamada industria de la información empezó muchas veces desde las instituciones de educación superior. Por ejemplo, no sé, la mayoría, bueno, que son de los 80, 83, 84 que estudiábamos, bueno, yo me acuerdo que el SICH producía muchos productos de información, en Colima también las bases de datos, entonces veíamos que los que estaban generando en ese momento estos productos de información, pues básicamente eran las instituciones de educación superior que veían esta necesidad y empezaron a generar estos productos. Entonces, vemos con el maestro Trumbull, que de hecho al ratito creo que va a estar, no sé si hoy en la tarde o mañana, pero bueno, él da todo un panorama con respecto a lo que es la industria de la información en nuestro país y platica acerca de algunas empresas que se fueron generando. Sin embargo, bueno, a continuación yo les voy a mostrar un cuadro. Él mencionaba las fechas y algunas empresas, sin embargo yo les menciono también algunos de los productos y servicios que actualmente las que siguen, las que continúan, pues siguen teniendo. Entonces, si pasamos... lo que sí me faltó comentar, que en nuestro país no existe ningún organismo que se encargue de normalizar todo lo que sería esta industria de la información. Sin embargo, bueno, ahí les menciono y lo van a poder ver ya en el documento por escrito, todos los países que sí cuentan con estos organismos que normalizan toda esta industria de la información y que bueno, yo creo que en nuestro país sí sería necesario para que pudiera normalizar, controlar y facilitar todo lo que se está produciendo en cuanto a productos de información. Aquí está el cuadro, ahí viene la empresa, el año y bueno, me voy a apurar muy rápido, si gustan pasar todos estos cuadros, ya los van a poder ver ya más a detalle en la presentación por escrito. Y finalmente me gustaría abordar 3 aspectos rápidos, si pasamos, por favor. Pasamos, aquí vemos lo que se requiere de un profesional de la información, ¿sí? Que tenga Mercedes de Vega, que muchas veces los profesionales de la información carecen de confianza en sí mismos. Cuando se presentan en cualquier trabajo, creen que no están a la misma altura de otros profesionales. Entonces yo creo que es fundamental que ustedes se sientan a la altura de cualquier profesional, porque nosotros somos los que manejamos la información y es fundamental. Entonces, si pasamos a la que sigue también, podemos saber algunas de las actividades que debe de tener un profesional de la información. Básicamente, bueno, ya lo van a poder ver más a detalle porque aquí no se ve mucho, pero entre ellos está, bueno, aparte de llegar a ser emprendedor, pues la creatividad, la iniciativa, la parte de comunicación, el poder interactuar con otros, poder trabajar en equipo, que es fundamental también, el poder colaborar y conocer al público al cual va a servir, ¿sí? Entonces, únicamente les voy a presentar un estudio que hice acerca de las escuelas, analicé 9 programas, ustedes lo van a poder también ver más a detalle, únicamente les voy a presentar, si pasan por favor, la que sigue. Bueno, esta es la metodología, se analizaron estos 9 programas, por favor la que sigue, y bueno, vimos todas las escuelas, vimos Chiapas, vimos Chihuahua, el Estado de México, Jalisco, bueno, Guadalajara en su modalidad a distancia, Nuevo León,
también, bueno, es San Luis Potosí, la EMBA y bueno, pues la UNAM, y en la cual se pudo analizar en qué materias nos sirven a nosotros para que podamos nosotros desempeñarnos de manera adecuada dentro de la industria de la información. Entonces ahí, dentro de estas materias, se puede ver, si pasamos ya a la última, bueno, este es el cuadrito y qué materias fui poniendo, si se pasa, por favor, seguimos. La que sigue. Bueno, ahí van a poder ver toda la que sigue. Ahí vamos a poder ver algunas de las materias que eran recurrentes en varios de los planes de estudio. Ahí, por ejemplo, vemos la cuestión de mercadotecnia, vemos la de recursos y gestión de información, algunas cuestiones de administración, economía de la información, que es fundamental también, industria editorial, mercadotecnia y difusión, industria de la información. Entonces, son algunas de las muchas que se encaminan a formar los profesionales de la información que se podrán desempeñar dentro de la industria. ¿Sí? Bueno, ya se pasaron, pero además de eso, hice una comparación, bueno, en el cuadro anterior lo van a poder ustedes ver, una comparación entre la UNAM y la EMBA, comparando dos asignaturas, que era Industria de la Información y Industria Editorial. Dentro de estas dos fuimos viendo unidad por unidad qué era lo que se iba viendo. Entonces es muy interesante que una se encamina más a la parte del libro, más a la parte editorial, mientras que la otra sí considera aspectos ya más como productos, servicios, la innovación, pero cada una, bueno, tiene una finalidad y yo creo que no es tan mal, se podrían complementar las dos, pero bueno, son diferentes. Son diferentes y sí me pareció bien que ustedes lo pudieran conocer, van a poder ver unidad por unidad y finalmente, ya si pasamos, la que sigue, ya para irnos a las conclusiones, porque me queda creo que 1 minuto y ya no quiero quitar tiempo para las preguntas, pasamos por favor. La que sigue. ¿Ya se quedó atorado otra vez? Bueno, se las voy a mencionar básicamente, bueno, aquí se quedó en es que aquí no se ve. Y sí quería que vieran otras cosas que marcaba. ¿No? Y sí hay, no como porque hace ratito decían que no había, pero sí la verifiqué. Bueno, principalmente, bueno, como conclusión es que aquí ya las conclusiones como las tenía acá ya no las imprimí, pero yo les había puesto que como conclusión vemos que la formación de los profesionales de la información, sí hay asignaturas que los vayan llevando hacia generar conocimientos, aptitudes, actitudes, pero sí es también muy importante que dentro de las estrategias de aprendizaje de los docentes también los encaminen ya a la realidad, o sea, estas prácticas a la mejor, invitar también a algunos productores o generadores de información y que pudieran facilitar esto. Entonces sería acercarlos, serían las estrategias. También aquí, por ejemplo, les ponía que tenemos que considerar las competencias necesarias, considerando todo lo que yo mencionaba en la presentación, el perfil de egreso, a la sociedad, las demandas que se requieren y también muchas veces el poder consultar qué es lo que requieren tanto los usuarios como las instituciones que requieren de productos de información. Finalmente, yo creo que la mayoría de las escuelas formadoras de profesionales de información, les decía, consideran entre sus asignaturas esto. Si pasamos a la última, que es una frase que les había mencionado y que ya algunos de ustedes han hablado sobre negociar. Negociar es descubrir lo que realmente desea la otra parte y mostrarle la manera de conseguirlo, mientras que usted también consigue lo que desea. Y eso lo podemos ver tanto como docentes, pero también
como generadoras de productos o servicios de información. Y la última dice, el cliente no tiene la razón, pero sí el dinero, entonces siempre debemos de considerar a nuestro cliente, nuestro usuario, y es fundamental. Ahí les puse también la bibliografía y mis correos, porque a veces no da tiempo para preguntas. Entonces, con gusto. Muy amable, gracias. Gracias, doctora Cabral. Le cedemos la palabra al licenciado Jesús Raúl. Hola, ¿qué tal? Antes que nada quiero agradecer por darme el espacio. Es la primera vez que me presento ante mi institución, pero ahora como ponente. Agradezco a la presencia de ustedes, colegas estudiantes y egresados, a algunos de mis mentores que están por aquí y a mi bella esposa que está por allá. Entonces, sin más preámbulo, les comento. No sé si está mi presentación ya. Agradezco a las dos panelistas anteriores, la maestra Lucía y la doctora Brenda, porque dieron una muy excelente introducción de lo que yo les vengo a hablar. Yo vengo a hablar acerca de estos nuevos roles, nuevos perfiles. Sé que en la escuela nos enseñan a mucho acerca de las tipologías del tipo del bibliotecario, ¿no? Nos dicen que hay bibliotecario de consulta, de referencia, especializado en desarrollo de colecciones, especializado en tecnologías, y nos podemos llenar así de 1 y 1000 tipologías. Y yo pregunto, ¿y por qué no llenarnos de una sola? Cuando ya en otros países, como en el Reino Unido, Estados Unidos y otros, se habla del bibliotecario integrado, de Embedded Librarian. ¿Alguno ha escuchado acerca de sistemas embebidos? En Infotech se da la maestría en sistemas embebidos. ¿Qué es un sistema embebido o integrado? Estas maquinitas como la lavadora, la estufa, el refrigerador inteligente, son sistemas integrados, tienen una computadora dentro, pero que está diseñada para hacer una función tan bien que si se la quitan, todo el sistema deja de funcionar. Esta lavadora que tenemos de chaca-chaca, le metemos un sistema integrado y se vuelve inteligente y nos mueve ciclos, temperaturas del agua, hace el mejor trabajo. Bueno, de igual manera el bibliotecario embebido, el bibliotecario integrado, es lo que hace. Nos vamos a volver una figura tan importante que sin nosotros todo el sistema se puede venir abajo. Por lo mismo debemos de integrarnos, de colaborar, de insertarnos de estos proyectos, de nuestros usuarios, de nuestros patrones, de nuestros clientes, para que si nos remueven, el sistema pues flaquea, ¿no? Entonces, aquí yo presento más o menos una breve introducción, no la vamos a brincar porque ya sería muy redundante. La siguiente, por favor. Abajito están las flechas, no sé si esté cargando. Es que está cargando. Bueno, y vámonos deprisa, ¿no? Aquí hablamos de estos nuevos roles, hay muchas instituciones, la que sigue, por favor. Bueno, parece que yo le voy a ir moviendo. Existen muchos nuevos roles, estas instituciones que conocemos, que es la UNESCO, la IFLA, la ALA, ya creaban, ¿no? Estas cajitas donde íbamos metiendo los tipos de bibliotecarios. Pues ya no. Ya el último documento que se expidió fue en el 2009 y hacía mucho, casi una copia del eurorreferencial que sé que muchos de ustedes ya conocen. Asimismo, la UNESCO desde 1950, donde presentó las características del perfil del bibliotecario, decían anteriormente en otra ponencia. Más adelante, bueno, para conocer más acerca de las definiciones acerca del bibliotecario integrado, existe un documento bastante interesante que yo les pongo en la bibliografía, que escribe Jasmine Dane, y nos dice, describiendo las experiencias con el inicio de la bibliotecología integrada en el colegio Claremont de Estados Unidos, la autora dice, elegimos definir un bibliotecario integrado como una parte integral al conjunto, basándonos en la definición geológica de cualquier elemento integrado. Esto quiere decir que si se remueve, causa estragos, como en las placas tectónicas. Cuando una se mueve, todo tiembla. Entonces, si existe la bibliotecología integrada, ya se habla de un perfil tan integral que abarca todas las tareas, tanto las tecnológicas, como las de relaciones de marketing, como las de creación de colecciones, como las de especialización en la atención al usuario, pues creo que todos ya deberíamos ser toda una caja, un estuche de monerías para insertarnos tanto en la vida laboral como en las empresas, como en las tareas de toda biblioteca. Encaminado a eso, precisamente, estamos hablando acerca de los estereotipos que sufre el bibliotecario. Ya lo decía Melville Dewey en su aparición en el artículo de
37, me parece, está en la bibliografía, donde empieza a decirse que el bibliotecario es este ratón entre libros, ¿no? The bookworm. Y él decía, estaba totalmente molesto porque se estereotipa así a una figura tan importante. Todos creían que iba a haber una nueva figura del bibliotecario gracias al musical denominado The Music Man, no sé si alguno lo ha visto, donde existe la figura fabulosísima de Marianne the Librarian. Marianne la bibliotecaria es una mujer de 25 años, joven, que le gusta la tecnología, que le gusta hablar, que le gusta brincar, que le gusta cantar, que atiende a todos de muy buen humor. Entonces decían, wow, se aleja tanto del estereotipo del típico treintañero, solterón, de gafas, aburrido, ¿no? Que todo el tiempo está diciendo, shh, pues no. La siguiente, por favor, vamos avanzando un poquito más rápido. Entonces, toda esta ilusión que ya tenían en los años 60, bueno, aquí está un pequeño cuadro de comparativo que hice para mi disertación, donde cada una área geográfica establece las características de su perfil de su bibliotecario idóneo. Podemos ver que México se queda un poquito rezagado, puesto que el único documento existente es por parte del Colegio Nacional de Bibliotecarios, donde solamente establece actividades profesionales y no profesionales, pero no dicen nada acerca de bibliotecarios especializados. Entonces, imagínense desde cuándo tenemos este rezago. La siguiente, por favor. Entonces, vamos adelantándonos, todo esto es mera paja, diría mi asesor. Vámonos a lo que es el concepto, para que lo vayan viendo. Adelante, adelante. Esta es la definición que les comentaba acerca de algo como un todo. La siguiente, por favor. Aquí es por qué integrado, precisamente porque nos volvemos partícipes de todas las actividades inherentes de la biblioteca, también de sus usuarios, como funciones que ellos nos piden que hagamos algo en específico, pues nosotros también tenemos que adecuarnos a estas necesidades, y no viceversa. La que sigue, por favor. ¿Ya vamos entendiendo? Bueno, aquí me di a la tarea de crear estas dos flechas, una que gira hacia atrás, por así decirlo, y una que va hacia adelante, de cómo estaba el esquema tradicional del esquema integrado, ¿no? El tradicional solamente da respuesta previa a la solicitud. El integrado es proactivo, se adelanta a las necesidades. El tradicional se ajusta al proyecto. El integrado forma parte del proyecto, incluso aporta ideas, ¿no? El tradicional se ajusta a tiempos, espacios y materiales. El integrado va más allá, buscando más fuentes de información que las que tiene, y así viceversa. Anteponemos una a otra, y hoy en día, gracias a las tecnologías, pues creemos que todo es posible, ¿no? Ya hay muchos elementos de acceso abierto, otros ya decían las tipologías, ¿no? De freemium, todas estas categorías, todas que podemos acceder a muchos recursos y saber cuál es el más preciso a nuestras necesidades. La que sigue, por favor. Vámonos mucho más rapidito, vámonos a lo que es el contexto. Aquí puse esta imagen, ¿no? Del antes y el después, como el bibliotecario que antes manejaba tecnologías analógicas, y ahora pues todo es súper digital. Adelante, adelante, por favor. Hablando de los estereotipos, lo que les platicaba hace unos momentos, la que sigue, por favor. Más allá de las tecnologías y de la conformidad, porque entonces ya empezamos a hablar de perfiles de emprendedor, y todo el mundo nos ajustamos y creemos que ser emprendedor es ganar dinero, crear una idea y hacernos ricos. Pues no, les comento que también existe el emprendedurismo social, y bibliotecas de los Estados Unidos y del Reino Unido lo han hecho, creando espacios maker, espacios desarrollativos, incubadoras. Nos estamos quedando tan atrás que por eso a veces creemos que el mercado laboral es tan pequeñito y que solamente podemos caber en bibliotecas. Pues no. Ya existe todo un millón de espacios en los que podemos insertarnos más allá del rol del bibliotecario, creando esta nueva identidad del bibliotecario integrado, del bibliotecario revolucionado, como bien lo comentaban, del bibliotecario que es el profesional de la información, ¿no? La que sigue, por favor. Vámonos más adelante. Más, lo que les comentaba de emprendedurismo y ganancias. Y vámonos ya a la conclusión. Entonces, ¿es cierto o no es cierto que el bibliotecario será igual que en tecnologías que un ingeniero en sistemas, que un computador? Pues no, efectivamente jamás tendremos las mismas capacidades, pero sí podemos tener la misma curiosidad, las mismas ganas de desarrollar nuevos esquemas, de nuevos programas, nuevas fuentes, y podemos apoyarnos de los conocimientos de ellos. Jamás seremos igual de buenos en el marketing que estas nuevas. Pues no, quizás no, pero sí sabemos de las necesidades y sabemos adelantarnos a estas, ¿no? Y con el cambio de los tiempos. ¿Seremos iguales o no que un investigador?
pues quizás no podremos ser iguales, pero sí sabemos cuál es el camino de las metodologías, las fuentes, las estructuras, entonces sí podemos acercarnos. ¿Seremos igual que algunos esquemas legales acerca del autor, de los derechos, de las propiedades intelectuales? Pues quizás no, pero sí sabemos de qué se trata, ya conocemos los Creative Commons, ya conocemos el acceso abierto, los derechos, etcétera. Entonces sí podemos irnos acercando, leyendo un poquito más, informándonos cada vez un poquito más acerca de estos nuevos roles, estas nuevas características, estas nuevas necesidades. Y yo los invito a que encuentren su identidad. Si te gustan las tecnologías, si eres bueno, adelante, no tengas miedo. Si te gusta desarrollar colecciones y saber que ya tantos libros ya no es funcional, pues adelante, ya existen publicaciones digitales. Encuentra tu lugar, sí hay empleo, sí hay trabajo, sí hay espacios, sí hay, solamente hay que salirnos de la caja de comodidad y no caer en esos estereotipos de antes de que es que yo solo soy bibliotecario de referencia o consulta, yo solo soy bibliotecario de catalogador, sí, a mí ponme en mi cubículo a catalogar. Yo soy bibliotecario de servicios al público porque soy tan sociable que yo atiendo al que sea y cuando sea, cuando podemos hacerlo todo y lo podemos hacer bien. Entonces ya les dejo la última. Es toda mi bibliografía, léanla, es muy actualizada, está hasta 2018, son estudios muy interesantes de los que se habla de las universidades de Canadá, de Manitoba, incluso de la India. Véanlas, léanlas, son muy interesantes. Por favor, échense un vistazo al futuro que ya es hoy. Bueno, creo que la presentación de los tres ponentes ha sido muy interesante y de diferentes perspectivas que tienen. Entonces, abrimos el panel de preguntas, por favor, preguntas específicas. Doctor Arriola. Se me hace muy interesante y creo que concluye muy bien Raúl. Algunas cosas se me hacen una panacea, sí. Y voy a explicar un poquito por qué, si tienen la contraparte. Es decir, hablas del perfil profesional y perfil de egreso. Hablas de generaciones Y, Z, milenio. Y los que estamos dando eso somos baby boomers. Entonces, ¿quién va a formar eso? Un baby boomer le cuesta mucho más trabajo, y entonces te hacen un modelo educativo basado en competencias y habilidades, y nunca medimos, hacemos un perfil de ingreso, un perfil de egreso, pero nunca medimos a los que van a sacar a esos. Le cambian el nombre a la materia, le ponen muy rimbombante y les enseñan exactamente lo mismo de hace 20 años. ¿Sí? Realidad aumentada, como lo que está poniendo Raúl, eso debería estar en las bibliotecas. Y seguimos preocupándonos por el puntito y la coma, que ahora el RDA y el factor de impacto y todo ese tipo de cosas no lo medimos porque no estamos viendo eso de manera integral, efectivamente. Entonces, sí es muy interesante y todo eso. ¿Y la realidad? O sea, ¿cuántos salen de las escuelas, de las 9 escuelas, y cuántos tienen puestos en la industria editorial? Conozco muy pocos realmente con esas habilidades que no los formamos aquí necesariamente. Les generamos la inquietud, pero no alcanzamos a ver más cosas, ¿sí? Las bibliotecas deberían de usar mucho más tecnologías, trabajar, además, enseñar a trabajar y conformar consorcios para cambiar los modelos de negociación, los modelos de negocio, y no lo sabemos hacer. En este país no se habla de cooperación, se habla de competencia generalmente, ¿sí? Entonces, sobre eso me gustaría que dijeran, porque pues oye muy padre las generaciones, ¿y quién los está formando? Exactamente, por eso yo mencionaba que el docente era una pieza clave en todo esto, porque si bien es una oportunidad, es un área de oportunidad el sector industrial para que se desarrollen los profesionales de la información, ¿qué tanto el docente está generando estas estrategias, este acercamiento con las empresas para que conozcan la realidad desde que están estudiando los estudiantes? Y por eso decía que sí se tiene que ir relacionando todas estas piezas. Tienen que encajar tanto el docente, las estrategias de aprendizaje, y de hecho en el artículo menciono de un autor del 2018 que menciona Turnol, en el que
dice que ya en Estados Unidos, para materias que tienen que ver con la industria de la información, también están generando dentro. Entonces ellos se plantean que desde la escuela tienen que poner en práctica eso. Entonces ahí lo menciono y explico cómo lo están llevando a cabo en Estados Unidos. Por eso, ¿Sí? Eso, ver, yo lo planteo. No, es que es muy Sí, interesante, lo creo. a eso era lo que quería llegar. O sea, si decimos todo esto, ¿dónde les estamos enseñando en esta profesión Sí. a ser emprendedores? Sí. Cuando los mandamos a servicio social, no a la industria, no a las empresas, sino a batir rezagos de catalogación, donde ven las reglas de catalogación y les enseñan a poner puntitos, comas, todo ese tipo de cosas, sin un pensamiento crítico Ujú. ni analítico. Y entonces, el perfil de egreso, Sí, pues ahí no. ¿no es contradictorio? Sí, sí, es contradictorio. Por eso lo puse sobre la mesa para que las instituciones que estamos encargadas ahorita de formar estos profesionales, pues sí lo retomemos. Yo creo que es fundamental. Perdón, antes de ceder la palabra, creo que también esta parte importante de la administración, o sea, desde las políticas de servicio social o de profesional asociado, son políticas, o sea, institucionales a nivel general que afecta esta precisamente, evitan que los alumnos lleguen a la industria privada, a esta área interesante que es, llamemos la tecnología y en general, ¿no? Perdón. Bueno, yo creo que tiene que ver mucho desde los programas educativos y no conozco todos los maestros, pero creo que la mayoría de aquí son bibliotecólogos y está bien, pero creo que saben y tienen el conocimiento, pero no lo saben transmitir porque muchos de ellos no tienen un estudio pedagógico. Entonces tienes el conocimiento, pero si no lo sabes transmitir, pues ahí es donde... Por otro lado, creo que se tiene que hacer un diagnóstico FODA, fortalezas, debilidades, exactamente. Sí, para saber cuáles son las expectativas tanto del egresado como del profesorado, ¿no? Porque muchas veces ponen la convocatoria, sí, los programas educativos deben hacer un diagnóstico bien estricto para los egresados. Gracias. Bueno, dando hilo y quizás aquí echándome enemigos encima, ¿verdad? Pero la culpa no creo que sea del personal docente. Creo que, bueno, tuve la fortuna de salir en una generación donde varios de mis mentores, incluida la doctora, el maestro Javier Domínguez, el doctor Arriola, siempre se dieron a la tarea de decir, bueno, si nosotros no dominamos las tecnologías, pero sabemos que ahí están y que son necesarias, creamos la curiosidad en el alumno para que lo vea. Creo que es ya parte de nosotros, de las nuevas generaciones, incluso, bueno, ya tengo 30 años, ya no soy de tan nuevas generaciones, recae en ustedes tener esa inquietud, esa curiosidad de acercarse a las tecnologías, que no solamente son redes sociales. Yo en mi disertación hice un estudio acerca de los bibliotecarios web, todavía seguimos hablando de bibliotecario 2.0, yo creo que eso ya es muy de los 2000. Ya Facebook, redes sociales, eso quedó tan atrás, ya vamos a ser una web 5.0. Estaba yo citando, espero que lo lean, conozcan la revista que es The Entrepreneurial Librarianship. Esta salió en 2009 y en el 2003 hicieron un estudio que impactó la economía de 17 países. En 17 países las bibliotecas ya fungen como un esquema de negocios, donde hay dinero, donde hay trabajo. Van empresas donde mandan a las bibliotecas a capacitar a sus empleados, porque el bibliotecario integrado que está ahí se compromete con el proyecto, sabe de lo que están haciendo, les ayuda en marketing, a que sepan fuentes. Entonces sí es labor de nosotros, los que vamos más a darle renombre a esta profesión y que medremos de ser el ratón de biblioteca al profesional de la información. Perdón, el doctor que levantó la mano para una pregunta, el que está atrás de usted, por favor. De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, sí se hacen estudios, pero también hay que saber el entorno en el que estamos, hay mucha restricción. Por ejemplo, esto, pues ahí sí lo que dice Raúl para mí es viejísimo, o sea,
Realmente eso ya, inclusive alguna de las cosas que menciona, pues son obsoletas para la realidad que viven otros países. Ese es un punto. Otro es que aquí a veces estamos discutiendo y rasgándonos las vestiduras si nos llamamos o nos sentimos o no sabemos ni cuál es nuestro objeto de estudio. Ese es otro punto. O sea, la información donde quiera está. Y como dice Raúl, yo también me he echado muchos enemigos. ¿Por qué? Porque a final de cuentas la biblioteca debe de ser el centro. Inclusive hay textos viejitos en educación personalizada que el corazón de toda institución educativa es la biblioteca. ¿Qué es lo que ha sucedido? Ahorita hablan de lo que es la industria editorial. Si se fijan, tenemos un gobierno que nos ha sesgado hacia lo que es las primarias y todos tenemos una mentalidad de primaria. Entonces vean todos los libros que más se consumen, ¿sí? Aquí también hay que ver que si ni examen de admisión les vamos a hacer, pues entonces todos van a entrar, o sea, ¿hacia dónde vamos? Esos serían los perfiles que habría que buscar. Segundo, el bibliotecario como tal, si lo vemos históricamente, pues realmente era el laboratorio junto con el museo, desde la visión griega. Se ha perdido y no sabemos. Y sí, un poquito lo que dice Raúl, y ahondando. Ahorita estamos precisamente, como dice Toffler, en una tercera ola, y todavía somos algunos inmigrantes, otros somos migrantes, y ya los chicos que tienen ahorita los 20 años, a los que les están llegando alumnos, ya son alumnos disruptivos. Es decir, ellos ya no quieren consultar la bibliografía, que es lo más obsoleta que se les entrega, y entonces tienen ellos sus dispositivos y pueden consultar en ese sentido. ¿Qué es lo que sucede también? Estamos en esa área de confort, los docentes, no nos hagamos, ¿sí? O sea, todo queremos echarle la culpa a los otros, porque se supone que somos docentes de una universidad y la universidad nos exige ver más allá. Se supone que somos los que damos recomendaciones sobre la realidad. Tenemos una visión como investigadores y a veces no hacemos eso. Si vemos a veces las ponencias, etcétera, pues como bien dice Raúl, a veces encontramos ahí textos que si fuera cuestión clásica, pues oral. Pero a veces hay textos que muchos doctores y mucha gente de nuestra área no lee en inglés, que sería lo básico. O sea, no leemos más allá de otro idioma, que es el español. Entonces sí hay que movernos un poquito, y por chango que caiga, chango que se pegue, porque no hay de otro. Sí, pues muchas gracias, muy interesante la verdad. Yo porque he estado ya en varias comisiones curriculares y sé de lo que es el teje-maneje y luego las exigencias de CEP para las eficiencias terminales y todo eso es macabro. O sea, estamos con un sistema que realmente no quiere o no ve más allá y tenemos el burócrata ilustrado, incrustado en nuestras estructuras. Entonces sí, eso ya es cuestión de cada uno de nosotros. Gracias. Doctora Arriola. Ok. Yo creo que es cultural también todo este tipo de cosas. Nos montamos sobre carros que ni sabemos manejar. Está comprobado, hay varios estudios que llegamos siempre tarde a todo, y leemos experimentos y todo en otro lado, pero no tenemos ni la mentalidad para cambiar. Cuando uno dice, yo quisiera ver no al usuario, sino al cliente, uy, estás rompiendo el paradigma bibliotecario. Yo creo que si manejamos a la biblioteca como empresa y dejamos de hacer ese tipo de cosas de formación de usuarios, sino dar el producto que el cliente quiere, hacemos otro tipo de ideas. Eso se da hace mucho en Europa, y allá sí son atentados contra la inteligencia hacer este tipo de cosas. En Estados Unidos, en gran parte de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos todavía está medio mexicanizado y se habla de esto, pero ya más cerca de Canadá son atentados a la inteligencia, se manejan como empresas. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos redescubriendo, revolucionando? Vamos muy lejos de eso todavía, ¿no? Estamos aquí discutiendo muchas cosas y seguirán los años y seguiremos discutiendo y seguiremos exactamente igual. Bien. ¿Serían tan amables de llevarle un micrófono a la maestra Longina? Levanto la mano. Bueno. Permítame. Buenas tardes. Sí, la maestra Longina. Perdón, gracias. Buenas tardes a todos. Debo informarles que yo no soy bibliotecaria, soy orgullosamente archivista y soy docente de la escuela.
Y esta parte que dicen que los docentes nos falta, tenemos parte en la formación de los alumnos, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo, pero aquí es un trabajo de tres. La institución, a través de una preparación académica, el docente que estamos frente al alumno, y el alumno. El alumno tiene mucho que ver con su iniciativa, con el deseo de superarse. Obviamente, los docentes tenemos la tarea de motivar, de crear esa iniciativa en cada uno de los muchachos. Hay un libro que se queda ahí como antecedente que habla del perfil del archivista, donde habla de la iniciativa que debe tener cada alumno, de la creatividad, de la perseverancia. Qué tan importante es que toque cada puerta para lograr cada uno de sus recursos, porque se puede tener toda la intención, se puede tener toda la capacidad, pero si no tenemos los recursos, difícilmente salimos ante la tecnología y ante toda la iniciativa que mostremos. Y pues sí me lastimó esa parte docente, y como hablo como alumna, como egresada, que no me da pena decirlo, vengo de Viaducto de muchos años, y aquí está bien entrando Toño de la Peña, que somos colegas, somos contemporáneos, y que orgullosamente estamos aquí como bibliotecarios y archivistas, con una trayectoria amplia en el trabajo de archivistas y bibliotecarios. Y que yo siempre he dicho y lo seguiré diciendo, y creo que hasta en mi tumba quiero una placa ahí que diga orgullosamente EMBA, porque la escuela nos da la oportunidad de obtener un documento, ¿sí?, a través de una formación, y no echemos la culpa a los maestros. En aquellos tiempos nos dieron a un maestro, nos dieron la oportunidad de tener un maestro que fue una eminencia, no voy a decir nombres, pero el maestro llegaba a dormirse, de verdad. Y yo creo que la EMBA, como la universidad, el POLI y todas las instituciones, habemos buenos, malos y regulares docentes, pero depende mucho del alumno, de la iniciativa, de las ganas que tenga de sobresalir. Gracias. Bueno, para terminar, vamos a darle la palabra al doctor. Bueno, ante todo, felicitarlos por el tema que abordaron en este momento. Y pues bueno, que sea esto un pretexto para que nosotros como profesores, nosotros como bibliotecarios, tomemos esa conciencia realmente de hacer un cambio que tanto se ha mencionado aquí. Y no solamente el cambio, sino que pensemos realmente como bibliotecarios emprendedores. Hasta entonces creo, no solamente que hay muchos compañeros que se niegan realmente inclusive a retomar el término industria, emprendedor, empresa, porque dicen que no es su giro, porque dicen que eso no es para nosotros. Pero qué bueno que aquí, actualmente lo que estamos viviendo, lo que se está viendo con toda la tecnología, estamos también observando y viendo en nuestro medio ambiente que cada vez hay menos bibliotecas, no hay un desarrollo. No se llega a estar construyendo o creando bibliotecas con esa precisión que se lleva dentro de la tecnología. A lo que voy con todo esto es que nosotros como profesores de bibliotecarios, debemos tomar esa conciencia de que este cambio ya lo tenemos en este momento. Tenemos que seguir pensando en este tipo de cuestiones, no esperar a que las universidades o las empresas nos llamen. Eso nunca va a pasar. El trabajo tenemos que buscarlo nosotros. Y si bien es cierto que ya hay modificaciones en nuestros cambios de estudio, tanto aquí como en la UNAM, están tomando ya en cuenta ciertas materias que nos preparan y que se van a preparar para eso que están hablando aquí nuestros expositores. Materias en las cuales sobre todo la comunicación, el emprendimiento, el coraje, el querer salir adelante. ¿Con qué? Con la misma profesión, no quiero cambiarle el nombre. Somos bibliotecarios, pero tenemos esa visión de todo eso que nos están presentando. La industria nos necesita, pero no lo sabe. Nosotros debemos ofrecer ese servicio a la empresa y pensar como emprendedores, como crear un nuevo negocio, parte de todo eso que hemos estado viendo.
Los maestros que han estado aquí comentando nos dicen que es muy barato crear, mejor dicho, nos quedamos con un 10% de nuestra publicación. Pero bueno, yo creo que si esto llega a ser como realmente también una empresa, podemos ganar un poquito más de ese 10%. ¿Por qué no cambiarlo? ¿Por qué no quedarnos con ese 40% que se menciona, o 50%, y lo demás pues hay que distribuirlo? A lo que voy finalmente, bueno, estoy consciente de que esto en nuestros programas de estudio está complementado y que debemos hacer en un momento dado más conciencia sobre estas materias, tomarlas un poquito más en cuenta, y que todos nuestros bibliotecarios también conocen eso, y que estamos enfocando a nuestros estudiantes a que precisamente hagan este cambio que aquí se ha mencionado. Que este Foro Nacional de Emprendedores de la Industria sea el pretexto para que en este momento sea el cambio. Que cuando salgamos de aquí, llegamos pensando con esa nueva idea de emprender. En la vida finalmente es todo esto, emprender. Un comentario simplemente como aportación. Gracias. Muy amable, gracias. Quisiera hablar rápidamente. Por favor, sí, porque ya el tiempo nos... Bueno, soy de negocios internacionales. Estoy en la biblioteca actualmente en el SIC, en la jefatura de departamento. Contestando a la pregunta del señor, ¿qué se puede hacer? No se está haciendo nada en México, etcétera. Actualmente, bueno, yo llevo escasos 4 meses. Estuve en diseño instruccional. Nos acaban de llegar tablets. Las tablets las queremos configurar con ALEP 500 para que el usuario, nosotros vayamos con los investigadores a registrarlos, tomarle sus fotos, etcétera. Eso es hacer ya en este momento algo. Voy a hacer también cursos de mano alzada, videos para que lleguen los chavos y sepan los reglamentos y esté explicándose una historia. Trabajé también con personas que hacen historias, también cuestión pedagógica, etcétera. Es decir, también seríamos, yo creo, yo no lo he visto en Estados Unidos, hace poco fui a la India, hace 2 meses. Yo creo que México puede hacer muchas cosas, la tecnología está, las aplicaciones están ahí, ya nada más es cuestión de nosotros, de nuestra creatividad, para implementarlas. Creo que también en México tenemos buenos presupuestos, en el instituto también tenemos buenos presupuestos, si tenemos la visión podemos hacer muchísimas cosas. Y se está haciendo en el SIC, están invitados en el SIC para ver cómo implementamos eso, los estudiantes también que quieran allá realizar el servicio, y pues eso es lo que les podemos ofrecer ahí. Bueno, muy amable, gracias. Creo que con esto terminamos. Disculpen, compañeros, si necesitan una pregunta en especial a los ponentes, por favor acercarse a ellos. Los tiempos no nos dan. Por favor, un aplauso para nuestros ponentes. Creo que es una información interesante y otra visión totalmente para visualizarla como alumnos, ¿no? Damos las gracias con la entrega del reconocimiento que le da la escuela a la doctora Brenda Cabral. Gracias. A la maestra Uriarte Franco. Y muy amable, gracias. Con esto damos por terminada la sesión. Damos por terminada esta sesión matutina y los esperamos, si mal no recuerdo, a las 4 de la tarde. Bueno, ya le estoy quitando su lugar. Gracias. Agradecemos al licenciado Casiano su participación y hacemos entrega de su constancia.